En los inicios de la Revolución Soviética, constituye uno de los acontecimientos de mayor trascendencia de la historia contemporánea, que incluso supera en importancia a la Primera Guerra Mundial. Se trata de una revolución que sigue el esquema clásico de otras similares, pero que presenta indudables novedades. Una de ellas es la rapidez de los acontecimientos. Si la comparamos con el ciclo revolucionario liberal que abarcó desde 1789 a 1848, y otra su radicalismo. No se detuvo con el derrocamiento del caduco régimen zarista, sino que llegó a las más extremas consecuencias. Rusia pasó de una situación autocrática, casi feudal, a un régimen comunista. Y finalmente encontramos la realidad política. La realidad política mostraba un régimen autocrático, presidido por el zar, cuyos pilares eran la aristocracia, el ejército, la policía secreta, la Iglesia ortodoxa rusa y la burocracia estatal. Dentro y fuera de Rusia existía una serie de tendencias ideológicas que preconizaban el acercamiento a fórmulas liberales o revolucionarias. Estas tendencias eran compartidas por los representantes de la inteligencia, que no se conformaban con las tímidas concesiones de Alejandro II. La realidad social presenta una situación intermedia entre el feudalismo y la sociedad industrial. Entre las clases privilegiadas se distinguía la aristocracia de sangre terrateniente y pocas veces cortesana, la nobleza de servicios que acaparaba los altos cargos de la administración imperial desde principios del siglo XVIII, la reducida burguesía industrial y mercantil, beneficiados por las tímidas reformas realizadas en la propiedad de la tierra. La clase media era muy reducida, estaba formada por pequeños comerciantes e industriales cercanos a posiciones revolucionarias. El grupo más numeroso era el campesinado, que reunía al 80% de la población. El hundimiento del régimen zarista. Encontramos la situación de Rusia antes de la revolución. La realidad económica. El análisis de la realidad socioeconómica refleja el carácter fundamentalmente rural y arcaico de la actividad económica, con una productividad agraria muy baja en comparación con los países de Europa occidental. Rusia era un país retrasado, poco competitivo y situado al margen de los cambios que se estaban produciendo en Europa. El fracaso en la guerra de Guinea, 1854 a 1856, frente al Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano, puso de manifiesto esta realidad, así como la necesidad de adoptar medidas para modernizar el país sin cambios bruscos. La guerra surgió con una reacción ante el caos revolucionario de los primeros momentos mencheviques. Socialrevolucionarios, liberales y idealistas se unieron contra el gobierno de Lenin, sin olvidar la intervención extranjera justificada por el inconveniente que para los aliados suponía la retirada rusa de la Gran Guerra, la abolición de las deudas realizadas por el régimen leninista y el miedo a la expansión de la revolución. Las fuerzas contrarrevolucionarias actuaron desde diversos frentes: Siberia, Polonia, Crimea, el Cáucaso y el Valle de Don. Constituyeron el denominado Ejército Blanco, al que las potencias extranjeras ofrecieron ayuda económica y apoyo en la retaguardia. Una fuerza expedicionaria formada por franceses, británicos y norteamericanos tomó Mushnak y Arkhangel en el Mar Blanco. Tropas anglo-francesas desembarcaron en Odessa, mientras que por el este llegó un contingente de japoneses y estadounidenses que ocupó Vladivostok. La Revolución de 1905. El 22 de enero de 1905, fecha que será recordada como la del Domingo Sangriento, se congregó en San Petersburgo una manifestación encabezada por el Pope Gabón, en demanda de mejoras sociales y políticas, que fue cruelmente reprimida. Esto provocó la indignación extranjera y profundizó la grieta entre el régimen zarista y sus súbditos. Tras estos sucesos, los desórdenes se generalizaron a principios del verano, se amotinó la martinería del acorazado Potemkin. En octubre la huelga llegó a casi todas las ciudades del imperio, con el apoyo de revolucionarios y liberales. En estas circunstancias el zar tuvo que claudicar y, aconsejado por su ministro Witcher, la oposición revolucionaria siguió actuando cada vez más organizada gracias a la creación de unos comités de acción que tomaron el nombre de soviets. El más importante fue el de San Petersburgo, que pronto dirigió Trotsky, futuro colaborador de Lenin. Los soviets propiciaron en noviembre la sublevación de los marineros de Kronstadt, base naval cercana a San Petersburgo, y las huelgas de campesinos, hechos que demostraron que las medidas del zar no colmaban todas las aspiraciones. La Revolución de 1917. En 1917 se produjeron dos hechos trascendentales para la historia de Rusia y del mundo. En el mes de febrero, la revolución burguesa que provocó la caída del zarismo
y en octubre la Revolución Socialista. Su causa fueron las derrotas rusas en la Gran Guerra, los padecimientos de la población civil y la caótica impotencia de la corte con un zar sometido a los intereses de unos y otros. Los efectos de la Revolución rusa en España. El triunfo de la Revolución bolchevique en 1917 significó un nuevo punto de referencia para el obrerismo internacional. Por un lado estaba el mito de la victoria del proletariado en un inmenso país que, en un brevísimo plazo de tiempo, había pasado de la autocracia zarista a un régimen comunista. Este acontecimiento provocó el temor de muchos y la esperanza para otros, tal como se refleja en innumerables textos de la época. Por otro, se hallaba el vacío en el que el movimiento obrero había dejado la práctica extinción de la Segunda Internacional en el fragor de la Primera Guerra Mundial. La convocatoria de una nueva internacional por los bolcheviques rusos provocó amplios debates en el obrerismo de todos los países y a ellos no fue ajeno el socialismo español.